Muy buenas tardes, colegas. Les saludo el CPA Víctor Parrales y les doy la bienvenida al programa Diálogo Profesional América. Bien, por motivos de racionamiento eléctrico, por este problema del fenómeno del niño, no estamos grabando con el horario habitual, que son las 19 horas 30 minutos, sino a las 17 horas con 38 minutos, donde nos encontramos grabando la introducción del programa. A la vez le damos la bienvenida a todos nuestros colegas que se van a conectar en el futuro en esta transmisión para ver el programa y asimismo los invitamos a suscribirse al canal. También nos pueden encontrar en Facebook, en los grupos profesionales con el nombre Diálogo Profesional América Impuestos Contabilidad. Hoy tenemos como invitado al contador público certificado Alberto Pac Cervera del estado de Mérida, Yucatán, México. Estamos en el programa número 86 y hoy vamos a revisar el tema en una entrevista que vamos a realizarle a nuestro colega sobre ahorro, inversión y protección financiera, instrumentos financieros que mejoran la calidad de vida del profesional en el futuro. Como es de costumbre, iniciamos con la frase del día de hoy de Bill Gates, donde nos indica las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Repito, las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Y con este mensaje de Bill Gates, no hay hombre pobre, no hay estado pobre, depende de la mentalidad que tengamos cada uno de nosotros, nuestros gobernantes, para que sepan poder aprovechar estas oportunidades a las cuales se refiere Bill Gates. Y vemos que no las sabemos aprovechar en el tema agrícola, en el tema de la producción, en el tema de la generación eléctrica, en el tema tecnológico. Hay países que siguen rezagados y que no toman acciones y decisiones concretas para que nos puedan sacar del subdesarrollo. Pero también necesitamos una mejor calidad de seres humanos, de habitantes, de ciudadanos, que no estén a expensas de generar dinero a través de la corrupción, sino a través de un progreso sostenible que nos lleve a nuestros países y a nosotros salir de esa zona de confort, de mediocridad, de corrupción que nos tiene postrado a muchos de nuestros países en Hispanoamérica. Bien, la marca Premier, para todos aquellos nuestros colegas que nos están escuchando y que tienen esos cachorritos y que quieren verlos hermosos, preciosos, con esa vitalidad y energía que tienen estos perritos, estos animalitos. Entonces, ustedes, cuando vayan de compra, elijan la marca Premier, este alimento que ayuda al pelaje y a la piel de sus cachorros. Además, tiene un sabor que no es escandaloso y usted ese alimento le sirve para que lo pueda colocar dentro de su casa. Además, también ayuda a reducir el olor y el volumen de las heces. Entonces recuerde, usted puede hacer sus pedidos para Ecuador, pedidos en Ecuador, Guayaquil, puede hacerlo al número 0450 11 700 extensión 100 y al celular 099 883 0798. También puede llamar a Quito con el número 593 450 11 700
extensión 300 y en Cuenca al 50 11 700 extensión 200. Elija la marca Premier para sus cachorros. Nuestro invitado de esta tarde, ya iba a decir de esta noche, estamos recordando que estamos adelantados por el tema del racionamiento eléctrico, es nuestro colega, el contador público Alberto Pac Cervera, de Mérida, Yucatán, México. Entonces vamos a leer un poco de la semblanza del profesional invitado en esta tarde. Su formación académica es la siguiente: Facultad de Contaduría Pública y Administración en la Universidad UADY. Tiene una licenciatura en Contaduría Pública con el promedio general de 90,08 y además ha generado el examen de Ceneval, rendimiento académico satisfactorio. También en el Tecnológico de Monterrey, en el área de programa de líderes con impacto en el año 2018. Dentro de su experiencia laboral, ha trabajado en AMESE, protegiendo sus finanzas como profesional independiente, director, socio fundador, asesor de seguros. Dentro de su experiencia, ha laborado en el grupo GEPP, en embotellador nacional de Péxico, dentro de los años 2011 al 2022. Ha laborado como gerente regional de desarrollo de ventas, gerente de procesos comerciales, gerente de procesos comerciales, jefe regional de procesos y herramientas, auditor regional de procesos comerciales, jefe regional de procesos, supervisor de ventas, coordinador de estadística. Ha tenido una formación dentro del grupo HEP desde el año 2011 al año 2022. También ha trabajado en Telcel como supervisor de almacén, analista SAC, analista de contabilidad de costos, analista de contabilidad de impuestos, analista de egresos. En Bachoco ha laborado como jefe administrativo comercial, entrenando en administración. En Ernest Young, la firma auditora Ernest Young, ha laborado como auditor fiscal entre el año 2001 y 2002. Y así sucesivamente ha ido escalando posiciones en el país de México a nivel profesional. Nos encontramos en el programa Diálogo Profesional América, programa número 86. Hoy vamos a revisar el tema ahorro, inversión y protección financiera, instrumentos financieros que mejoran la calidad de vida del profesional en el futuro. Martes 15 de octubre de 2024, ya son las 17 horas 46 minutos. Bien, antes de pasar con nuestro invitado, estaba conversando con el ponente invitado y le decía a Alberto que a veces los profesionales que tienen conocimiento en finanzas, que asesoran empresas, pero pareciera que no se pudieran asesorar. Entonces a veces vemos que hay ciertas deficiencias y entonces donde se preguntan dónde invertir, pero no es el 100% de los casos. Entonces, ¿dónde invertir? ¿Qué hacer para poder mejorar esa calidad de vida, tanto nuestra como de nuestra familia? ¿Cómo poder encontrar ese nicho
para que de forma constante poder ver esa luz financiera y que ya no nos encontremos alcanzados. Dicho esto, voy a dejar de compartir y voy a proceder a anclar a nuestro invitado. Por favor, unos minutos. Mi estimado Alberto, muy buenas tardes. A ver, el audio está muteado. Perdóname. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Un Buenas gustazo tardes. verte pues bueno, poder aportar aquí a través de esta plataforma de diálogo profesional América, ¿no? Muchas gracias, Alberto, por haber aceptado la invitación al programa. Y ahora decía como un introductorio, el profesional a veces se pregunta cómo generar más recursos, porque vemos que el área de la contaduría pública está saturada, hay una oferta tremenda, pero también hay profesionales que se encuentran trabajando, pero a veces dicen, hey, cobro mi sueldo, pero ya a la siguiente semana ya no tengo nada. Entonces he trabajado 10 años, 20 años y no veo dónde está la plata. ¿Qué le podemos decir a Alberto? Sí, esa es una realidad y es un tema que, si bien en los países, particularmente en América Latina, se ha hecho un esfuerzo, sí, de los gobiernos, pero sobre todo también de la propia iniciativa privada, de generar esta disciplina del ahorro. Porque pues, para poder pensar en invertir, pues realmente hay que tener el dinero para invertir, ¿no? O sea, no solamente el ánimo y las ganas, sino hay que tener también un capital ya establecido para poder estar invirtiendo. El tema es que en algunos casos, como tú bien planteas, es cómo le hacemos para empezar a crear ese capital. Y todo tiene que ver desde una formación y desde una disciplina. Desde la casa, ¿sí? Y desde nuestras universidades también, que en muchas ocasiones, a lo mejor a nuestra generación, a nuestras generaciones, pues nos formaron, sobre todo siendo contadores o del área financiera, nos formaron para tener las empresas bien, pero jamás tuvimos una clase de finanzas personales en la universidad, ¿no? Y entonces, ese es uno de los temas que nos enfrentamos. Y empezar a crear esta disciplina del ahorro es el primer paso, ¿no? Es el paso número uno que tenemos que dar, pero sobre todo el entender el por qué ahorrar. Es decir, ahorro porque me gusta acumular dinero, entonces ya no es un ahorro, es simple y sencillamente una acumulación de dinero. Pero si le pongo un sentido, entonces sí es correcto llamarle un ahorro. Y entonces es cuando se nos facilita mentalmente a nosotros como seres humanos, pues nos motiva el hecho de seguir que estamos persiguiendo algo. Y cuando le ponemos ese sentido a esa acumulación de dinero, entonces podemos empezar a llamarle que estamos ahorrando. Y técnicas pueden existir miles. O sea, desde la muy simple de decir, cada vez que recibo un ingreso, separo el 10, el 20% de mi ingreso y me pago a mí mismo como a través del ahorro. Y todo lo que sobre, pues entonces lo llevo a mis gastos y a la división de los diferentes gastos y la administración de un presupuesto. Y bueno, de ahí se pueden derivar miles de estrategias a seguir. Pero tiene que partir de esto, de la disciplina, de tomar en serio la disciplina y de motivarnos, automotivarnos a sentirnos bien
en el hecho de tener un ahorro. Ya, pero ahora, Alberto, Sí, eh, a veces se quiere invertir, pero el espectro de en qué invertir o qué hacer es lo que no se ve bien, no se visualiza adecuadamente. Entonces claro, ahí el objetivo de qué es lo que quiere hacer la persona juega un papel fundamental. ¿Qué nos podrías decir sobre esos objetivos? así es. ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos en el corto plazo, en el día a día, que pensamos entonces que el ahorrar se lleva solamente a las metas del corto plazo, es decir, cuando mucho ahorramos para el viaje de las siguientes vacaciones, que va a ser a lo mejor en 6 meses o el próximo año. Y entonces nos enfocamos y lo logramos, ¿no? Y entonces nos vamos de viaje y lo disfrutamos, pero regresamos y que resulta, pues No, hay no, que volver. regresamos alcanzados. Exacto, ¿no? Entonces regresamos al día a día, ¿no? Y entonces en lo que nos ponemos las pilas y volvemos a retomar el ritmo y a ponernos otro objetivo, entonces vivimos siempre en el corto plazo. El tema es ese, el tema es que cuando te empiezas a generar una disciplina y te empiezas a automotivar, el mediano y el largo plazo empiezan a tomar un sentido. Y ese sentido lo podemos tomar por determinación propia o por factores externos que nos lleven, desafortunadamente, aunque el fin sea afortunado, el ahorro y la inversión, pero desafortunadamente la forma en la que llegamos a esa conciencia puede ser a través de la pérdida de alguien, de una enfermedad. Entonces, que es cuando decimos, híjole, si hubiera ahorrado desde antes, que lo pude haber hecho, si hubiese sacrificado un poco por aquí, oye, tendría un ahorro y pudiera estar invirtiendo, ¿no? O a lo mejor hubiese tenido cómo enfrentar la situación en vez de tener que volver a empezar. Y normalmente pues aprendemos de esta forma. Claro, habrá casos y habrá personas que no aprenden todavía aún así, ¿no? Claro, claro. Ahora, dentro de esto de plantearse objetivos, viene la paciencia, ser paciente para poder ver ese árbol financiero crecer. La paciencia, ¿cuál es ese papel fundamental que tiene la paciencia en ese futuro que lo lleve al profesional a tener financieramente un respaldo? Mira, ahí tiene que ver mucho la formación, la autoformación que vayas teniendo, el conocimiento que vayas adquiriendo, que es precisamente yo creo que la primera inversión que tenemos que estar haciendo, ¿no? El formarnos para tener una correcta inversión, entonces sí, en temas financieros. Voy a proyectar para para ir contestando un poco el tema de la pregunta, ¿no? No sé si ya es visualizada la Sí, sí, presentación. podemos ver bien la presentación. Perfecto. Me voy a brincar y hablamos un poquito de esto, ¿no? Pero partíamos de esto, ¿no? El tema de ahorrar tiene que seguir objetivos y buscamos primeramente una seguridad financiera, prepararnos para emergencias o alcanzar esas metas o a corto o a mediano o a largo plazo. Y aquí es donde viene tu pregunta, ¿no? Oye, me queda claro que a lo mejor buscamos la seguridad financiera, el sentirnos bien, el dinero no nos va a, dicen por ahí, ¿no? No nos da la felicidad, pero cómo ayuda a tenerla, ¿no? Entonces, esa seguridad financiera y ese estar preparados ante imprevistos nos va a permitir entonces poder visualizar más a futuro.
y a tener esa paciencia precisamente. Pero para eso tenemos que estar estudiando y tenemos que estar claros en nuestras estrategias de ahorro, que es el primer paso. Lo primero es definir muy bien qué es lo que quiero. Es decir, a veces estando en un nivel ejecutivo, en un mundo corporativo, en un mundo de emprendimiento, tenemos que estar inmersos en una dinámica completamente movida y cuando nuestros ingresos empiezan a mejorar, pues buscamos esa satisfacción inmediata. Pero perdemos de vista, por la misma comodidad que tenemos en este momento, perdemos de vista precisamente por qué lo estamos haciendo o aprovechar la oportunidad, como decían ahí con la imagen de Bill Gates, ¿no? La pequeña oportunidad la tenemos ahorita. ¿Y cuál es? La de construir algo que en el futuro me va a ayudar. Llámese un proyecto, llámese mi retiro, llámese la educación de mis hijos, llámese cualquier tema que veamos en el mediano o en el largo plazo, el no procrastinar y decir, bueno, mañana lo veo. Hay una frase que siempre les manejo a mis clientes y que les digo, hay que cambiar el chip, ¿no? Hay un dicho que dicen, no, nunca es demasiado tarde, ¿no? Para hacer algo, te dicen. Y Alberto, a veces también caer en las tentaciones. Ejemplo, vamos a suponer, tienes ahorrado $50,000. Vamos a suponer que tienes ahorrado $50,000. Y dices, me voy a comprar ese carro que vale $40,000. Y ahí me recuerda el tema de padre rico. ¿Es una inversión o es un gasto? Así es, correcto. Entonces, ese es el punto, ¿no? Pero esto al final te lo da el nutrir tus conocimientos y el aprender de tu entorno, de las experiencias que un amigo pasó, que un familiar pasó, o sea, de eso también tenemos que aprender. Y eso es lo que nos va a dar los conocimientos. Pero sí o sí, tenemos que partir, y déjame mencionar, tratar de aterrizar esta idea, ¿no? El sí formar este capital, no hablo de cantidades, hablo de formar un capital dentro de las posibilidades de cada quien. ¿Sí? A través de cuentas de ahorro, a través de inversiones que sean de disponibilidad diaria. Es decir, empiezo a entender y a jugar con el tema de mi dinero está produciendo más dinero, aunque a la vez sé que lo puedo requerir de manera inmediata o de manera diaria. Sé que de una u otra forma está produciendo. Oye, ¿podría producir más en plazos más grandes? Sí, definitivo. Pero bueno, lo primero es empezar a formarnos y a quitarnos ese miedo de decir, puedo poner a trabajar mi dinero. Y la otra es entendiendo lo que tú decías, ¿no? Entendiendo el beneficio del sacrificio que hoy en día requiere a lo mejor separar un 10% de mi dinero. Ahí es donde puedo entonces empezar a planear cómo voy a empezar a diversificar o a segmentar mis ahorros para las diferentes metas que yo tenga. Es decir, ¿cómo le voy a hacer para que sí o sí, oye, el auto, si me lo puedo comprar ahorita, ¿qué pasa si ese dinero, en vez de gastarlo en el auto, porque me va a costar la adquisición, los impuestos que implica tener un auto, el combustible, los mantenimientos, o sea, conlleva gastos por detrás? En vez de pensar de esa forma, a lo mejor y decir, bueno, tengo un auto que hoy en día me sirve, que hoy en día me genera o me cubre una necesidad. Bueno, ¿para qué en este momento requiero gastar en un auto nuevo o de mayor gama? ¿Qué tan indispensable es?
Si lo tengo claro, entonces es preferible poner a trabajar ese dinero en otra parte que te genere otros ingresos adicionales. Y sí, claro, a lo mejor en un plazo que tú te hayas establecido, ahora sí, ¿por qué no pensar en el cambio del auto, en el cambio de gama de auto, pero ya tu dinero fue trabajando para ti? Hay que tener mucho esta conciencia, pero eso solo se adquiere a través del conocimiento y de aprender de nuestro entorno. No sé si hasta aquí vamos bien, Víctor. Sí, sí, estamos bien. Muy bien, entonces si tenemos este ahorro, ahora sí podemos hablar de un tema de inversión. Y aquí vienen conceptos que son básicos y que tenemos que empezar a hacerlos parte de nuestro día a día. El primero es nuestro horizonte de inversión. ¿Por qué y en cuánto tiempo quiero tener los beneficios de poner mi dinero a trabajar en instrumentos financieros? Puede ser en el corto plazo, es decir, máximo un año, máximo 2 años, en el mediano o en el largo plazo. Es importante definir cuál es la meta para saber a qué tipo de horizonte de inversión voy a entrar, porque esto me va a permitir tener claridad del siguiente punto que se llama el riesgo y el rendimiento. Porque no es lo mismo invertir en unas acciones, y ahorita vamos a profundizar un poquito en esto, en unas acciones, en una inversión de un año, que a lo mejor invertir en unas acciones o en esas mismas acciones en un plazo de 10 años o de 20 años. Es completamente diferente la forma en la que va a trabajar y va a rendir este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque lleva un riesgo y a la vez genera un rendimiento. A menor riesgo, menor rendimiento. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces esa es la regla básica que debemos entender sobre los instrumentos adecuados al horizonte de inversión que yo me esté poniendo. Y entre otros temas, la carga tributaria que pueda llevar también mis inversiones. O sea, no es un tema de beneficencia pública, es simple y sencillamente, estoy poniendo a trabajar, hay intermediarios que van a estar en el camino y me van a cobrar comisiones y va a tener costos, y entre esos costos un punto importante es el tema de la carga tributaria o incluso los beneficios fiscales que puedan tener algunos instrumentos de acuerdo al horizonte de inversión. Por ejemplo, cuando hablamos de un tema de retiro, podemos estar generando intereses a favor, o sea, haciendo que nuestra inversión genere frutos para un retiro laboral, pero al mismo tiempo en el camino podríamos estar obteniendo beneficios fiscales que pues también podemos capitalizarlos, ¿no? Entonces, creo que estos tres conceptos nos van a ayudar a entender mejor el riesgo como tal y entender también, como dicen, qué tan valiente soy de enfrentarme al riesgo. Porque va a influir otro factor importante como es la edad, ¿no? Si tú me pones ahorita, yo hoy en día tengo 44 años, pero si tú me pones instrumentos de riesgo, hoy en día yo lo pienso. A lo mejor hace 15 años yo te decía, sí, vamos, dale, ¿por qué no? Pero hoy por hoy yo sí lo pienso. Alberto, Sí, en esta parte justamente que indicas de invertir y las dudas que tiene el inversor y el tema de la edad, ¿será que nos volvemos, tenemos mucho más miedo, somos más cautelosos
o hemos perdido ese dinamismo de arriesgarnos, hacia ese objetivo que nos ayude a obtener mayores ingresos? ¿Qué nos dirías? Creo que es una combinación de todo, porque ya tenemos más experiencias, ¿no? Y a lo mejor en el camino habrá personas que han enfrentado a lo mejor pérdidas y pérdidas financieras. Y entonces, conforme vas avanzando en la edad, pues dices, yo ya no tengo la misma energía como para poder generar un capital que me dé el lujo a lo mejor de ponerlo en riesgo donde yo tenga pérdidas, ¿no? Aunque a la larga pueda tener ganancias, por ejemplo en la renta variable, pero también volteas a ver hacia adelante y dices, tampoco me queda tanto tiempo como me quedaba hace 15 o 20 años. Entonces te vuelves, sí, un poco más cauteloso y también pues las responsabilidades que vas adquiriendo en lo familiar, en lo profesional, si tienes un negocio propio, pues en tu negocio propio también lo piensas, ¿no? O sea, Ahora, sí, Alberto, decía Warren Buffett en una entrevista en algún momento, yo no invierto en lo que no conozco, en lo que no entiendo. así es, Debo tener un claro entendimiento para poder invertir. así es, ¿Ya? así es. Creo que uno de los temas donde eh, si bien decía hace rato, hace un momento, si bien hemos avanzado en el tema de voltear a ver la inversión, la realidad es que todavía nos falta educarnos financieramente en el aspecto de los horizontes de inversión. Hoy en día, en los últimos 3 4 años, particularmente en los últimos 2 años, hemos vivido a nivel mundial tasas de interés muy altas. Esto, y sobre todo los gobiernos, pues, han tenido que estar jugando mucho con la tasa de interés alta. Y si bien ha sido una buena oportunidad para incentivar la inversión en instrumentos financieros, la realidad es que de repente platicas con las personas y te dicen, ponen todos los huevos en una misma canasta. Pierden la oportunidad de diversificar sus inversiones. ¿Por qué? Porque están pensando solamente en aprovechar la tasa alta que se lo dan los instrumentos, particularmente los de renta fija, que son en un horizonte de corto plazo. Ojo, no estoy diciendo que no se invierta en ellos. Lo que yo estoy diciendo es que tiene que haber claridad de cuánto debo estar invirtiendo o qué objetivos tengo en el corto plazo y sobre eso invierto aprovechando esas altas tasas de interés. Pero no pierdo de vista sí o sí mis horizontes en el largo plazo y por qué tendría que estar ahorrando e invirtiendo en el largo plazo. Porque así como se dice, se diversifica las inversiones, también es importante entender que no necesariamente todo tu dinero lo vas a meter a inversión. Porque entonces caemos en solamente estar pensando en acumular dinero. Y eso va a perder el sentido. Estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo en vez de ganar en el tiempo mejor calidad de vida a través de una inversión financiera inteligente. No sé si me explico o contesté la duda. Sí, gracias, Alberto. Y vamos a hablar un poquito de este tema. Vamos a empezar a identificar estos instrumentos, ¿no? ¿Qué opciones, y sobre todo esto, la palabra clave, ¿no? ¿Qué opciones que son reguladas existen básicamente en el mercado? Están las de renta fija,
Normalmente son bonos de gobierno o pagarés bancarios. Están muy a la mano hoy ya desde tu aplicación en el celular, en tu banco, puedes estar haciendo inversiones, sobre todo en renta fija, y son buenísimas para tener liquidez y crear una buena base de ahorro para diversificar el ahorro hacia futuro. Es bueno, nos ayuda de otra forma a conservar el poder adquisitivo de nuestro dinero, en vez de dejarlo solo en el colchón o solo ahí inactivo en la cuenta de ahorro, es ponerlo a trabajar para que genere rendimientos a nuestro favor. Otro tipo de instrumentos son la renta variable, que aquí el riesgo es mayor porque ya dependemos de otros factores, si son acciones, dependemos del desempeño de una compañía, dependemos del valor de la marca de la compañía, de la operación de la compañía, de muchos factores que no controlamos. O bien los famosos ETFs, que son una concentración de diversas acciones, donde tú compras una microparte de este ETF y te vuelves básicamente un microaccionista de un montón de empresas que tienen cualidades en común, como por ejemplo la industria o su ubicación o el tipo de producto que producen. ¿Qué hago con esto? Pues disminuyo básicamente el riesgo de tener pérdidas, pues porque puede ser que a lo mejor a una empresa en la industria le vaya mal, pero no necesariamente es un problema de la industria, ¿no? Puede pasar, sí se puede pasar, lo vimos en el 2020. Las empresas de cruceros, por ejemplo, ante una pandemia, pues tú me dices si no quebraron o no tuvieron problemas en la industria en general, ¿no? Pero bueno, son casos ya demasiado extremos, pero existe el riesgo. Entonces hay que tener muy claro en dónde estoy poniendo el dinero, por qué lo estoy poniendo. Son muy buenas inversiones, la renta variable, en el largo plazo. Garantiza que sí o sí voy a tener un mejor rendimiento en el largo plazo. No, no lo puede garantizar, porque en el camino van a haber subidas, van a haber bajadas, van a haber subidas, van a haber bajadas. La tendencia comúnmente es que vaya subiendo el desempeño entre esos picos hacia arriba o hacia abajo. Pero si te toca en algún momento una caída y resulta que ahí es donde tenías tu proyecto, la fecha de tu proyecto, o ahí tenías la fecha de tu retiro, pues bueno, es el riesgo que corriste en el tiempo, ¿no? Comúnmente, reitero, comúnmente la renta variable se espera que aunque tenga esos picos, pues siempre vaya hacia arriba. Otras opciones son los seguros, el ahorro y la inversión a través de instrumentos que van amarrados con seguros, que permiten pues ahorrar, obtener rendimientos muy bajitos, o la otra es empezar a educarnos en temas de inversiones a través de esos instrumentos que además nos ofrecen pues la protección. Y por último, no menos importante, son los bienes raíces. Lo puse de último porque a veces pareciera ser que es la primera opción que pensamos en invertir en los bienes raíces, en los bienes inmuebles, lo cual no está mal, porque si obtienes plusvalía en el tiempo, la realidad es que también tiene sus desventajas, ¿no? El hecho de tener una casa o un terreno, si no te va a producir dinero, pues realmente te va a estar costando en el tiempo. Aquí lo importante es que si vas a invertir, es porque te va a generar determinados ingresos pasivos que por sí solos pues va a ser un beneficio para ti a través de esa inversión. ¿Sale? Oye, mi casa donde yo vivo, ¿esa es una inversión? Pues no, porque es un gasto, te está costando y realmente pues no te está dejando dinero. Hablamos de los bienes raíces que son completamente adicionales a donde yo hoy en día pues estoy viviendo. No sé si hasta aquí hay alguna inquietud, Víctor, o algo más con el tema.
A veces, Alberto, cuando tú indicabas, ¿no? Invertir en acciones, bonos, ir a la bolsa de valores, constituir una empresa. Y tú decías que entre más le va pasando la edad a la persona, va teniendo ese temor al riesgo de perderlo todo. Pero a veces vemos que personas que tienen escasos, escasa educación, Ujú. vemos que ellos se arriesgan, ellos ahorran y ganan. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué nos pasa? Eh, yo creo que es un tema de donde partimos, ¿no? El hecho de, de generar, de tener claridad en lo que quieres. ¿Qué me preocupa? Y me voy a la siguiente diapositiva. Que caigamos en cortinas de humo como son las opciones que no tienen una regulación. Ahí sí es donde, si bien pueden haber personas que a lo mejor no se educan financieramente, pero que caen en este tipo de inversiones y empiezan a ganar dinero. Y empiezan a ganar dinero y empiezan a ganar bien. El problema que traen estas, particularmente puse el ejemplo de las criptomonedas hoy en día, entre ellas puede ser por ejemplo el Bitcoin, pero existen diversidad en el mercado o diversas opciones de inversiones que no están reguladas y si bien ofrecen altos rendimientos, no hay que olvidar la regla de que si tiene un alto rendimiento es porque seguramente está teniendo un alto riesgo. Y muchas de estas opciones de inversión pues son de empresas que ni siquiera están en nuestro propio país. Imagínate que la empresa baje cortinas y desfalque y a quién demandas, en dónde lo demandas. Habrá gente que, pues sí, de repente compra, vende y obtiene ganancias, ¿no? Y buenas ganancias. Bueno, está bien, pero casos de este tipo de desfalcos han habido varios y si bien ha habido por la parte regulada, lo vimos hace poco, hace unos meses en Estados Unidos, que generaron un indicador o una forma de invertir como un ETF de criptomonedas. La realidad es que obviamente eso te da cierta seguridad, que disminuyes el riesgo, pero al final es un dinero electrónico que hoy en día pues no tiene una base o un sustento. Y me pasó ahorita que lo comentabas, ¿no? Me pasó platicar con una persona hace unos meses precisamente y le hablaba de un tema, una opción de invertir. Es un empresario, como parte de su diversificación de inversión, pues yo llegué a ofrecerle un instrumento para que pues pudiera invertir. No era traer todo su dinero para acá, él tiene sus inversiones, pero era una opción adicional de inversión, poniéndole un sentido a esta inversión. Y me acuerdo que pues al final venía muy motivado porque venía ganando mucho dinero en este tipo de inversiones no reguladas. Al final no logré con él que invirtiera y, y más que no logré, la verdad es que ahí sí yo me retiré, ¿no? Yo me retiré de la oferta porque
porque si bien es una persona que le está yendo muy bien en los temas de la construcción y su empresa creciendo enormemente, pues la verdad es que le está poniendo mucho riesgo a la inversión que está haciendo en este tipo de opciones no reguladas. Investigué sobre la empresa que me dijo, y la empresa que me dijo trae demandas detrás, trae muchos temas híjole, como tú dices, el hecho de no educarse financieramente puede ser que a lo mejor ya se hayan creado una disciplina y vieron que les va bien, pero no necesariamente le están poniendo un sentido a esas inversiones. Y reitero, no está mal hacerlo. Digo, si tienes el dinero para hacerlo, hazlo. Pero que ese dinero sea como si dijeras, me voy al casino y no me importa si lo pierdo. De ahí tendríamos que partir, ¿no? De ahí tendríamos que partir y es un hecho. Ahora, ¿qué pasa con la gente que a lo mejor no le mete a este tipo de cosas, pero genera una disciplina de ahorro, aún sin pensar en una educación financiera, pero sí tiene algo, una característica, que a lo mejor muchos que tuvimos la oportunidad de estudiar no podríamos tener, que es el tema de la disciplina? Entonces entra un poquito el tema de estos factores, de este equilibrio de los factores entre sí el conocimiento, entre sí la disciplina y entre sí la experiencia de vida que hayamos estado teniendo, ¿no? Muy bien. Ahora, tú indicabas en el tema de las criptomonedas, ya que estamos en este tema, esto es como la luciérnaga que hipnotiza. Entonces vemos que hay muchos colegas que se han ido por este tema de la criptomoneda. Entonces dicen que están ganando mucho dinero y que es un negocio redondo la criptomoneda. ¿Es así, Alberto? Sí, es una realidad. Si checamos la inversión en el mismo Google podemos checar y en efecto las criptomonedas pues, tú las ves hoy en día y están creciendo enormemente. Eso sí es una realidad. Eh, pero reitero, o sea, no es que no me atrevo a decir que no lo hagan, que no inviertan en ello. Mi recomendación es no sacrifiques eh, inversiones que tienen un fin por meter tu dinero en las criptomonedas. O sea, si te sobra el dinero y ese dinero entras con la mentalidad de que lo puedes perder y no te va a doler, hazlo. Ya, pero ahí hay un tema, Alberto. Este, te mencionaba hace un momento que debes entender bien dónde vas a invertir el dinero, dónde lo vas a aflojar. Porque yo creo que por más que tengas dinero, si tú vas a desembolsar $10,000 en algo que no conoces, no lo entiendes, Ujú. vas a perder dinero. Y ahí definitivamente es un gran error. Ejemplo, Claro. si vas a invertir en criptomonedas, ¿cuáles deberían ser las preguntas que debemos hacernos? ¿Qué preguntas deberíamos hacernos? Si vamos a aflojar, vamos a suponer, vamos a invertir, como ocurrió, un especialista en finanzas desembolsó $200,000 y después en la entrevista lloraba que le habían robado. Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las preguntas correctas que debemos de hacernos antes de sacar el dinero, aflojarlo y transferirlo, entre paréntesis, a un negocio redondo? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué lo quiero invertir? O sea, quiero ganar más dinero. Ok, ahí está. Pero estoy dispuesto a que ese dinero lo puedo perder.
Es la primera pregunta que me tengo que hacer, ¿no? Oye, pues no, no importa si lo pierdo. Reitero, es como ir al casino, lo voy a apostar. Segundo es, ¿quién es el que me está repartiendo las barajas? Investigar sobre la empresa o sobre el instrumento que estoy invirtiendo. Y ahí tomar la decisión, ¿no? Te platicaba esta persona, ¿no? Claro, Estados ahí Unidos. vemos un ejemplo que hay entidades, dicen, vamos a invertir Ujú. y transferimos el dinero a un tercero que no está ni siquiera en México o no está en algún país hispanoamericano, sino que está en un paraíso fiscal. Sí, Partiendo de eso, ¿cómo aflojamos el dinero tan rápidamente? Si no está dentro de una legislación. Alguien me decía, Alberto, en algún momento, oye, pero es lo mismo que tener la plata en el banco. Pero yo digo, no seamos ciegos. Tener la plata en el banco está dentro de una legislación, tiene claro. cierto grado de, de situación legal, está regulado. Con esto no te digo que hay un 100% de seguridad. En algún momento pueden haber alguna situación que pueda afectar, pero no es lo mismo que yo voy a transferir dinero a una institución, a una entidad que no la conozco, lo que tú decías. No conozco quién es el dueño, no conozco quién está manejando, quién me respalda legalmente. No sé nada y aflojo ese dinero. ¿Qué opinas, Alberto? Sí, definitivamente. O sea, es decir, el hecho de pensar en que puedo invertir en este tipo de opciones, yo- es tener la claridad de que lo único que estoy haciendo es corriendo un riesgo muy, muy, muy alto. Claro, hay gente que no lo sabe porque solamente está viendo el rendimiento, ¿sí? Pero ahí es donde entra mucho la labor de nosotros como profesionistas que nos dedicamos a este tipo de temas, de, pues como un apostolado, de aprovechar este tipo de foros y de donde vayamos, de hablar, de concientizar y de que la gente vaya tomando cada vez mayor conciencia acerca de que si va a invertir su dinero, sea de una forma con conocimiento, cuánto le va a dejar, qué pasa si el instrumento o la empresa tiene alguna situación adversa, estoy protegido, no estoy protegido, hasta cuánto estoy protegido, ¿no? Oye, si el banco, por decías el ejemplo, ¿no? Del banco, oye, si el banco quiebra o se va del país, ¿qué pasa? Hay algo que me soporte, hay algo que me permita recuperar mi dinero si ese banco se va. Entonces, son ese tipo de preguntas que tenemos que hacernos, pero eso en definitiva solo la da pues el conocimiento, el forjarte en el meterte más a entender el mundo de la inversión, pero también en siempre tener o buscar un asesor que nos guíe en este tipo de decisiones. Al final el usuario es el que decide, porque es su dinero, pero sí es importante que de nuestro lado, que nos dedicamos a esto, pues no dejar este tipo apostolado de decir o de formar o de advertir a la gente acerca de investigar en este tipo de opciones que no son reguladas. Muy bien. ¿Tenemos otra diapositiva? Sí, mira, vamos metidos un poquito más ya entonces en el tema de la carnita del tema, de complementar el círculo, pero este es un partenón que lo utilizo mucho para explicar cómo funcionan unas finanzas personales sanas, ¿no?
Unas finanzas personales sanas, si bien dependen de los ingresos, o sea, mi sueldo, mis honorarios, las rentas que yo obtenga, rendimientos, porque vendí un bien, porque recibí alguna indemnización, al final son ingresos que yo tengo, periódicos o no periódicos. Estos ingresos van a hacer crecer mi patrimonio. ¿Cómo? A través de la adquisición de bienes inmuebles, a través de mi ahorro, a través de mis inversiones, a través de mi propio conocimiento. Y en el camino, pues, también existen egresos o salidas de dinero que pues, me van a ayudar a soportar o hacer que este techo del Partenón pues también vaya subiendo, ¿no? Pero no hay que perder de vista algo. Si me queda hasta aquí, ante cualquier viento, ante cualquier adversidad, lo que puede pasar es que alguna de esas columnas se fracture o se caiga o tenga que hacerlas más pequeñitas. Entonces mis finanzas personales sanas pues van a ser muy pequeñitas o incluso se pueden caer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Protegerme de los riesgos que corro a través de la construcción de este Partenón. Es decir, no puedo poner, lo decía hace rato, ¿no? No se trata de porque invierto dinero, obtengo rendimientos y eso hace crecer mi capital y entonces pues todo mi dinero solamente lo meto a inversión. No, también necesitas liquidez. Entonces, ese es un riesgo que corres en el momento. Oye, si no administro bien mis gastos, ¿qué va a pasar con mis entradas de dinero? Pues me voy a quedar sin liquidez y entonces me voy a tener que empezar a endeudar y usar la tarjeta de crédito. O sea, son riesgos que corremos y hay que medirlos muy bien a través de un presupuesto personal. Pero también hay otros factores, como por ejemplo la invalidez. Estamos en el día a día y pensamos que somos como Superman, ¿no? Nunca nos va a pasar absolutamente nada. Pero un cáncer, una caída, un accidente, lo podemos tener en cualquier momento. Y eso pues, nos va a afectar a nuestras finanzas personales. O incluso un fallecimiento. Cuando fallecemos, pues uno va a decir, bueno, pues ya me fui, ya estuvo, ya qué. Sí, pero traemos una familia, traemos un nivel de vida que la familia pues, ya trae y también los integrantes de la familia también tienen sueños y también están amarrados a estas finanzas personales. ¿Cómo le hacemos entonces para cubrir esos cimientos, esa base de ese Partenón, para que sea lo suficientemente fuerte? Tengo que pensar mucho más allá de acumular dinero, tengo que pensar mucho más allá de generar ingresos o de generar simple y sencillamente un patrimonio o de cuidar mis gastos. Tengo que pensar mucho más allá de eso. No sé si aquí hay alguna inquietud. Sí, en el tema, decíamos de los ingresos y a veces dejar una porción de esto que se genera para el futuro es lo que se le hace difícil a muchos profesionales. Y yo decía, y eso que se manejan las finanzas y se asesoran a las empresas. No, no tenemos claro cómo comenzar, no se tiene claro qué qué camino tomar. ¿Qué les podría recomendar Alberto a los colegas? Y también los egresos. A veces vivimos una vida loca sin control. Gastamos, desembolsamos. Alguien me decía en algún momento, o sea que usted no quiere que yo me divierta. Y yo le digo, yo no es que no quiero que no se divierta, diviértase. Pero analice
esos egresos. Analícelos. Mire qué egresos puede cortar, mire qué puede reducir para que pueda alcanzar sus objetivos. El tiempo pasa y tú decías, Alberto, nos volvemos, ya nos van cayendo los años, nos volvemos viejos, ya no tenemos la misma fuerza, pero no hay. ¿Qué nos dice Alberto? Así es. Sí, tenemos que partir de ese análisis de los ingresos, los egresos, en qué estoy gastando, en qué proporción estoy gastando, cada cuándo lo estoy gastando. Desde el ejemplo muy clásico que es el cafecito, ¿no? Me voy a la oficina y en el camino me compro el cafecito. Ese cafecito lo multiplicas por 30 días al mes y es una cantidad que puede significar algo, ¿no? No quiere decir que no te tomes tu cafecito, no. Lo que yo estoy diciendo es que a lo mejor podrías comprarte la cafetera, tu café y te va a rendir mucho más. Y entonces ahí es donde empiezas a obtener ciertos ahorros. Oye, mis ingresos no me dan, son muy pocos. Bueno, pero tienes otras cualidades. A lo mejor pintas, a lo mejor cantas, a lo mejor tienes otras habilidades que podrías explotar o tienes cúmulo de conocimientos que a lo mejor las empresas requieren y que lo puedes hacer de manera independiente si es que eres un empleado. Entonces, opciones hay, pero tiene que haber un autoanálisis de entender cuál es mi posición hoy. Reitero, a veces pensamos, porque estamos tan inmersos en el hecho de decir, quiero hacer crecer mi dinero, y sí, está bien, pero la pregunta es, tu tarjeta de crédito te está ahorcando con las deudas, entonces prioriza. A lo mejor ahorita ahorrar un 10% de tu ingreso no es lo que necesitas, a lo mejor necesitas ahorrar solamente el 5%, porque el otro 5% lo necesitas para pagar la tarjeta de crédito y está bien, o sea, no está mal. El punto es que son desde mi realidad. Y comentabas algo, Víctor, ¿no? A veces gastamos y nos damos un nivel de vida que no nos corresponde, ¿no? Gano $5,000, pero ¿qué crees? Me gasto 6,000. ¿Y de dónde surge ese 20%? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde sale? Y entonces es cuando empezamos a pensar cómo sacrificar parte de nuestro patrimonio. Y caemos entonces en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, creo que eso es entender cuál es nuestro nivel de vida, para qué me da mi ingreso. Oye, no estoy contento con mi ingreso. Bueno, ¿cómo diversifico para obtener más ingresos? Y al mismo tiempo, en paralelo, ¿cómo obtengo o cómo hago para reducir estos egresos? Y entender, el sentarse, anotar, si no lo quieres hacer en una hoja de cálculo, en programas que ya existen, en aplicaciones que existen en el celular, lo puedes hacer tan manual como en una libretita, abrir y empezar a llevar un registro de tus gastos, y nos sorprendemos de la cantidad de gastos que tenemos, esos famosos gastos hormiga que tenemos y que no los visualizamos, pero que cuando los sumamos, pues nos damos cuenta que podríamos hacer mucho ahí, ¿no? Creo que estás silenciado, Víctor. ¿Tienes otra diapositiva? Sí. Me voy a pasar rápidamente. Y mira, qué interesante, porque este es un ejercicio que siempre les hago en las conferencias, porque precisamente les trato de hacerlos conscientes del dinero que ha pasado por nuestras manos, porque a veces pensamos, no, es que no me da y no voy a poder, y entonces sí, pero pues a lo mejor Bill Gates sí puede, porque tiene el dinero. No necesariamente. A lo mejor lo va a hacer en una magnitud mayor, claro, definitivo, pero tenemos que partir de nuestra realidad, y entonces aquí nos enfrentamos a una realidad. La pregunta que yo les hago es, oye, ¿cuánto dinero ha pasado por tus manos desde que te hiciste económicamente productivo? ¿Cuál ha sido tu ingreso promedio mensual?
Oye, yo gano ya ahorita a lo mejor 3 o 4 veces de lo que empecé a ganar. Bueno, saca un promedio, ¿no? ¿Cuándo empezaste a ganar? Cuando empezaste a trabajar. Y hoy en día, ¿cuánto ganas? Saca un promedio. Y ese promedio, multiplícalo por 12. Ya tienes el ingreso promedio anual que has tenido en determinados años. Ahora multiplícalo por los años que has trabajado. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hoy empecé ganando, trabajaba yo como auxiliar y ganaba $100. Ah, bueno, y ahora gano 1000. Ok, mi promedio, ¿cuánto es? Ese promedio, que sería 550, lo multiplico por 20 años. Y entonces me da una cantidad, y cuando se enfrentan a esta cantidad, me da risa porque veo sus caras, ¿no? O sea, de repente tú los estás viendo de frente y mientras ellos están haciendo el ejercicio, y cuando ven la cantidad, híjole, ves su cara y que dice, ¿y qué he hecho con este dinero? Eh, Porque la pregunta es, ¿y de ese dinero cuánto tienes líquido hoy? Porque a lo mejor lo tienes en patrimonio, a lo mejor lo tienes invertido, a lo mejor lo tienes ahorrado, a lo mejor lo tienes en bienes, pero ¿cuánto dinero tienes líquido hoy? Y ahí es donde empezamos y caemos precisamente en entender este tipo de temas. Y los riesgos que vivimos cuando nos damos cuenta de todo el dinero que ha pasado, en el mejor de los casos es que lo tengas a través de un patrimonio, pero ¿y si te quedas sin trabajo? Oye, ¿y si tienes una meta en 10, 15 años y no has hecho nada? O sea, si no lo hiciste en 20 años atrás, ¿quién garantiza que vas a hacer algo ahorita en los siguientes 15 años o 10 años? Me visualizo en mi vejez. Olvidémonos un poquito a lo mejor de la imagen de los viejitos sentados frente a la playa y felices. No quiere decir que no busquemos, ¿no? Pero simple y sencillamente entendamos, voy a depender de mis hijos, voy a depender de mis nietos, o voy a ser autosuficiente a esa edad. Porque si bien es cierto que a lo mejor muchos te dicen, oye, es que allá en la vejez vas a gastar menos, la salud, tu cuerpo ya no va a ser el mismo y tu salud seguramente te va a costar más. Entonces, sí hay gastos en la vejez. ¿Cómo los visualizamos? ¿Cómo nos protegemos ante eso? Eh, creo que el punto aquí es pensar que el presente solamente lo voy a vivir hoy y ya está. Pero tan erróneo es eso como pensar que tengo que pensar solo en el futuro. O bien, pensar que la vida es una línea recta y que voy a llegar tal como lo estoy soñando nada más, porque la vida me va a llevar para allá. O sea, hay que tomar una acción. Y aquí es donde tenemos que entender, y me voy a brincar eso para no mermar el tiempo, pero aquí es donde tenemos que partir con este tipo de instrumentos o estas opciones de instrumentos que nos generan ahorro, que nos permiten invertir y que al mismo tiempo nos protegen. Son opciones que hay, reitero, no son las últimas, ya vimos opciones de inversión, pero creo que estas lo hacen de manera integral y no es para que todo tu dinero que tengas disponible para invertir lo metas aquí, sino es para diversificar. ¿Cómo funcionan? Porque a veces incluso nosotros mismos, los contadores, somos los que saboteamos esta cultura del seguro. ¿Cómo funciona un plan que trae un seguro de vida con ahorro? Yo contrato un plan por un plazo. Si en ese plazo no pasó nada, afortunadamente viví, pero se cumple el plazo, yo voy a cobrar un ahorro garantizado.
O sea, es decir, desde que inicio, yo ya sé o ya establecí la meta que estoy buscando en un determinado tiempo. Entonces, al concluir ese periodo de tiempo, si no pasó nada, afortunadamente, yo cobro sí o sí ese dinero. El otro escenario es que no llegue, fallezca en el camino. Entonces, mis beneficiarios recibirán una suma asegurada. O la otra es que en el camino me invalide, que esta es una cobertura que sí o sí les recomiendo que la tengan. ¿Qué va a pasar? Que pues tú vas a cobrar una suma asegurada y al mismo tiempo, al terminar el plazo, podrías obtener incluso tu ahorro garantizado, dependiendo de las condiciones en que lo contrates. Pero es una ventaja o es una forma de llevarnos a hacer crecer nuestro patrimonio a través de ahorro, de inversiones y de protección. No sé si hay alguna duda aquí, Víctor. No, estamos claros en el tema. Muy bien. ¿Y qué pasa si cancelo el plan en estos planes, este tipo de planes? Pues lo que va a pasar es que voy a tener un valor garantizado cada determinado año, porque existe una penalización porque no llegaste al plan contratado. Y entonces vas a cobrar el valor garantizado. No es el fin, pero les voy a poner un ejemplo. Tengo una persona conocida, un amigo, que contrató un plan de este tipo de seguros con ahorro para la educación de su hijo. En el camino se divorcia, pero en el proceso del divorcio, pues bueno, hay muchos gastos, temas legales y muchas cosas ahí. Y financieramente, pues a él pues ya le estaba pegando todo este tipo de gastos, ¿no? Porque pues no es de 1 o 2 años, sino que es de algunos años todo el proceso, el litigio. Y entonces dice, oye, espérate, estoy pagando un plan de vida con ahorro y lo cancela anticipadamente. Bueno, pues canceló anticipadamente y recibió un valor garantizado. Entonces son estrategias, no es el fin, pero lo que voy es que son estrategias que incluso estos instrumentos te pueden dar. Es decir, el dinero que tenía líquido lo tuvo que utilizar en su proceso de divorcio. El dinero que tenía invertido lo tuvo que utilizar en su proceso de divorcio. Pero ese instrumento le salvó la vida porque pudo respirar. Pudo respirar porque obtuvo un dinero y entonces pudo salir, protegerse del tema del endeudamiento y de caer en otros riesgos adicionales, terminar el proceso de litigio del divorcio y bueno, y continuar con unas finanzas sanas, ¿no? Entonces son este tipo de estrategias que nos permiten ese tipo de instrumentos. Y existen otros, bueno, te pongo un ejemplo acá numérico, perdón, para todos los que nos están viendo, que un factor importante es la edad, y lo podemos ver aquí. Puse un ejemplo aquí en dólares, pensando en un valor garantizado de $145,000 en 10 años. Lo que tú aportas en el plan, pagando anualmente, que incluye la protección, ¿sí? No solo es el ahorro, sino también incluye la protección, es que el factor de edad es un factor importante y veámoslo, una persona de 25 años con esta misma meta termina aportando $122,240 y es decir, al final del plazo en 10 años, a sus 35 años de edad, habrá obtenido un 18.6% de rendimiento de esa inversión que fue pagando y que además estuvo protegido. Pero a sus 35 años, esos $145,000 podría reinvertirlos y seguir generando dinero. En vez de perderlos a lo mejor en sus cafés de la mañana o a lo mejor perderlos en la fiesta o en buscar un nivel de vida que no le correspondía.
Pero vean cómo el factor edad influye, ¿no? Mientras más edad tengamos, aún con una misma meta, pues el rendimiento se va haciendo menor, aún cuando es un valor garantizado. No sé si hay alguna duda o inquietud acá, Víctor. Interesante. En este cuadro que nos estás presentando, eh, ¿qué podríamos ampliar a nuestros oyentes en este tema de el rendimiento? Lo relevante de este tipo de instrumentos es que es un rendimiento seguro. O sea, es un rendimiento que lo conoces desde un principio, porque esto se contrata y tú sabes cuál va a ser la meta, cuál es el valor garantizado y cuánto vas a estar aportando. Entonces, conoces completamente el instrumento y no corres riesgos. O sea, normalmente esto se hace a través de una aseguradora y las aseguradoras para que operen en los países pues tienen que crear reservas y esto nos da una seguridad tremenda a diferencia de un banco que si bien genera reservas, al final sus reservas son muy mínimas porque todo el dinero pues está fluyendo nada más. Aquí no, aquí en el sector asegurador son instrumentos donde las reservas están hechas para que el propio instrumento trabaje y garantice el rendimiento futuro. Y obviamente pues también la aseguradora gana, ¿no? Esa es una realidad. Pero sí o sí tienes conocimiento pleno de cuánto vas a obtener. Entonces, esto como una opción de diversificación es una muy, muy buena opción. Porque quieras crecer tu patrimonio, porque quieras sentirte bien, de la tranquilidad de que vas a cumplir una meta en un tiempo, o porque sí o sí, incluso aunque no estés, las personas beneficiarias pueden dar continuidad a ese sueño que tú tenías o a tener la tranquilidad de mantener el estilo de vida que hoy en día tienen. ¿Con qué monto inicial uno puede aperturar esto? Eso es lo interesante. Aquí yo puse un ejemplo de $145,000, pero se puede iniciar, en este caso, hablando aquí en México, con este instrumento, con esta aseguradora que yo soy socio comercial, podemos empezar desde $15,000 al año. $15,000 al año. Y tiene un Sí. rendimiento de Aproximadamente va por ahí de los 18, del 18%, 17%. Todo depende, reitero, de la edad y del plazo. y puedo retirarlo en cualquier momento. Sí, si lo retiras, nada más, aquí el tema es, si tú, aquí no existe un retiro parcial de los fondos, aquí se cancela el plan, que era el ejemplo que les ponía, ¿no? Que lo veíamos en la diapositiva anterior, que fue el caso de esta persona que se estaba divorciando. Él sacrificó el instrumento, ¿sí? Tenía una meta que era la universidad de su hijo, pero él estaba en una situación complicada donde su última opción fue cancelar este plan, pero eso le sirvió para financiarse y no afectar sus finanzas. ¿Por qué? Porque el hijo también, afortunadamente, lo fueron formando y el hijo pues tenía una beca. Entonces, eso también le había permitido, de una u otra forma, tener unas finanzas sanas. Ya. ¿Vale? Y esto, cuando uno se retira, ¿tiene algún tipo de castigo? Cuando se retira, Sí. sí, claro, Cancelo el plan. Ya no me gano el 17 o el ya 18%. sí, ¿Cuál sería el exactamente, castigo? exactamente. Incluso pudiera ser que hasta tu aportación haya sido mayor a la cantidad que estás recibiendo.
O sea, pudiera ser también, depende mucho del momento o del año en el que estés haciendo la cancelación. ¿Sí? Pero, pues bueno, ahí es donde entra el tema del beneficio de entender. eh, Fíjate que el beneficio fue que estuve cubierto en un tiempo, ¿no? Afortunadamente no pasó nada, pero tuve la opción, a lo mejor de cancelarlo, de generar una liquidez que hoy en día a lo mejor no tenía y que me permitió o que me va a permitir afrontar pues de aquí en adelante, ¿no? Bien. Y por último, Víctor, ya muy rápido, existen otros donde entra el tema del seguro de vida, la inversión, el ahorro, perdón, pero esos ahorros se invierten. Y este sí es un tema flexible. Igual, inicia el plan por un plazo determinado, no pasa nada, no fallecí, pues yo obtengo mi ahorro más todos los rendimientos que se generaron a través del plazo. ¿Qué pasa si fallezco? Bueno, pues mis beneficiarios toman una suma asegurada más el ahorro que se haya generado, más los rendimientos que se hayan generado por la inversión de esos ahorros. Si me invalido en el camino, bueno, yo cobro una suma asegurada, actualizada, porque como es flexible y es un tema de inversiones, eh, tiende a crecer esta suma asegurada a lo largo del tiempo. Entonces, yo cobro la suma asegurada de ese momento por el tema de la invalidez, pero mi plan continúa todavía y me exenta el pago de impuestos, el pago de las primas del plan. Entonces, al momento ya de fallecer, cuando yo fallezca, mis beneficiarios van a recibir la suma asegurada de ese momento por fallecimiento, más el ahorro que exista, más los rendimientos que se hayan generado a lo largo del tiempo. A diferencia del anterior, que solo es ahorro, aquí la flexibilidad permite que si se cancela el plan, pues me llevo los fondos, pero también tengo la opción de hacer retiros parciales. Entonces, tomo dinero de esos fondos y mi plan continúa trabajando. Sigo teniendo ahorro, sigo generando inversión de mis ahorros y sigo teniendo también protección. Esta es una ventaja que a lo mejor hace 10 años pues no la teníamos en el mercado. Hoy en día ya existe en el mercado y permite generar esta flexibilidad sin perder los beneficios de construir este Partenón sin perder el enfoque en el camino. O sea, puedo cumplir metas en el camino sin, sin perder de vista la meta final. Eso, en lo personal, a mí me encanta este instrumento. Hoy en día yo ya tengo de este instrumento y la verdad es que es una maravilla, ¿no? Adicional a que cuando lo enfocas a temas de retiro, al menos aquí en México, existen incentivos fiscales que te permiten deducir de tu declaración anual de impuestos las aportaciones que hagas a tu plan personal de retiro. Entonces, hay muchos beneficios que ya traen estos instrumentos, opciones que traen y que son bastante seguras. ¿Qué diferencia trae adicional con el del ahorro? Es que aquí no hay un valor garantizado. ¿Por qué? Porque los ahorros se están invirtiendo y están obteniendo rendimientos. Y no necesariamente pues van a ser igual a como lo veríamos en una proyección. Pero ya tienes un parámetro de cómo ir definiendo en el camino, cómo ir invirtiendo
los ahorros para que se maximicen, ¿no? No sé si hay alguna duda, Víctor. No, no, estamos bien. Y mira, aquí puse un ejemplo muy sencillo, puse las mismas edades y puse algo semejante, partiendo de una misma suma asegurada de $145,000, como en una proyección, un joven de 25 años por 10 años, aportando $110,500, perdón, obtiene una proyección de $110,526 y teniendo una aportación total en los 10 años de $100,000. Es decir, su rendimiento es del 11%. Esta proyección la hice muy cautelosa. Aquí no le puse variables de riesgo, pero puede ser mayor. También podría ser menor, dependiendo de las estrategias de inversión que se tomen en el camino. Es decir, yo usuario, cuando voy a hacer una aportación adicional, puedo decidir si lo meto a renta fija o a renta variable. Todo depende de la situación que yo vea en ese momento que estoy haciendo mi aportación adicional. Entonces, si bien los instrumentos que tienen esta flexibilidad son interesantes por la flexibilidad que traen, también es un hecho que conlleva un compromiso de autoeducarme financieramente para tomar las mejores decisiones posibles. Este es un ejemplo numérico, pero no hay nada como que se acerquen con su asesor, con un asesor que les guíe, que entienda la estrategia personal específica y que sobre eso entonces hagan un plan adecuado. Hay a quienes les funciona bien un plan del seguro con ahorro y hay a quienes les funciona un plan de seguro con ahorro más inversión y hay quienes pueden tener ambas opciones dependiendo de las metas que busquen en cada plan. Muchas gracias, Alberto. ¿Tenemos alguna lámina adicional? No, nada más el último punto, nada más para quitar el slide, no es magia este tema, es un tema de planear, es un tema de disciplina y es un tema de diversificar las inversiones que querramos hacer en el camino, ¿no? Ahí están mis datos, también me pueden buscar con toda confianza en las redes sociales, en ese QR pues viene también mi información, el correo, el número, y con toda confianza pues estoy a la orden para lo que les pueda ayudar. Aquí andamos. Muchas gracias, Alberto. Bien, con este tema que nos hemos introducido a la inversión para, en cierta medida, poder ir culminando nuestros años con cierto ahorro, hemos logrado aprender en algo. ¿Cuál sería tu mensaje, Alberto, para nuestros colegas de nuestra América? Mi mensaje es que el, todas las inversiones, todo el tema de ahorro, o sea, veámoslo paso por paso. El primer paso es, es ahorremos, tengamos la disciplina de ahorrar. El hecho de ser profesionales, profesionistas del área financiera, eso no garantiza que necesariamente tengamos unas finanzas personales adecuadas, unas finanzas personales sanas. Todo tiene que partir de crear una base, crear una disciplina y entonces sí piensa en invertir. Y cuando pienses en invertir, diversifica. No todo tu dinero se va a invertir en una sola bolsa. Diversifica. Mientras más diversifiques, el riesgo se vuelve menor. Y entonces los beneficios en el futuro van a ser mayores y solo lo vamos a ver a través de la paciencia, a través de la disciplina,
a través de planear el por qué lo estamos haciendo. Si no, de nada sirve. A lo mejor vamos a acumular mucho dinero, pero en cualquier adversidad también lo podemos perder. Así es, efectivamente. Agradecemos a nuestro colega, el contador público certificado, Alberto Pac Cervera, del país de México, por este tema sobre la inversión y cómo podemos, en cierta medida, asegurar nuestro futuro. Gracias, Alberto. Que tengas una excelente tarde y esperemos que esta no sea ni la primera ni la última vez que te tenemos en el programa Diálogo Profesional América. Con todo gusto, Víctor. Estoy a la orden y muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de llevar algún mensaje y esperemos que esto haya dejado pues una semillita ahí con las personas que nos vean, que vayan viendo el programa y alguna inquietud para cambiar el chip y hacer inversiones cada vez más inteligentes, ¿no? Así es. Muchas gracias. Bye bye.